Para, recordamos que para poder hacer el análisis de las distintas situaciones, entonces utilizábamos por allá un mapita conceptual que decía que n no constante y que n constante. Que decimos que n no es constante cuando todos los elementos del grupo o cada uno de los elementos del grupo proviene de conjuntos diferentes. ¿Ok? Entonces, a eso es lo que decimos n no constante, cuando cada uno de los elementos del grupo provienen de distintos conjuntos. Y n constante cuando todos los elementos del grupo provienen del mismo conjunto. De ahí, entonces, si n no era constante, sencillamente decíamos que aplicábamos ley de multiplicación. Y que eso sencillamente se resuelve como n del primer elemento o elementos disponibles del primero por elementos disponibles del segundo por elementos disponibles del tercero y así sucesivamente. Que si n no era, perdón, que si n es constante, entonces hacíamos el siguiente análisis y era la repetición. Podríamos tener conteos con repetición o sin repetición. Con repetición, entonces teníamos ley de multiplicación y que esa ley de multiplicación sencillamente es n elevado a la r. Por el contrario, si el conteo no tiene repetición, entonces analizábamos el orden. Entonces el conteo puede ser con orden o lo mismo, ordenado, es lo mismo, significa lo mismo. O sin orden o no ordenado. Y aquí quiero hacer, por favor, en su guía hay un error y necesito que de una vez lo corrijan, por favor. Si quieren con Nefero, con lo que quieran. Pero necesito que me corrijan ese error porque apareció en la impresión. ¿Ya la tienen ahí a la mano para revisar ese error? Sí. Resulta que al principio dice, el asunto es el número de la página. A ver. A ver, en mi guía aparece donde en la página número 4 que dice permutación. No sé exactamente en el de ustedes. Aparece señalado como numeral quinto y se va a hablar de la permutación. Sí, está en la página 4. Listo. Resulta que ahí dice aplica para conteos no ordenados. ¿Sí lo ven? Sí. Pues, por favor, me le tachan el no, porque la permutación es para conteos ordenados. ¿Ya lo hicieron? Sí. Sí. Y en esa misma página, o ahí adelantico, tiene que aparecer combinación. Y ahí dice, aplica para conteos ordenados. Falta la palabrita no. Debe decir, aplica para conteos no ordenados. Entonces, por favor, incluyan la palabrita no ordenados ahí. ¿Ya? Ya. Listo. Esto porque
Si van a van a revisar eso allá, de pronto les aparece ese error y es necesario que se corrija. Listo. Seguimos en este cuadro, entonces ya sabemos que conteos sin repetición con orden se llaman permutación. Y conteos sin repetición y sin orden se llaman combinación. Y ya saben que la permutación, pues la escribimos como n permutado r, que se calcula como n factorial sobre n menos r factorial. Mientras que la combinación la escribimos como n combinado r y se calcula como n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. ¿Listo? En cada uno de los ejercicios, pues vamos a estar analizando este cuadrito. ¿Ok? Vamos a estar analizando ese cuadro. Este cuadro lo analizamos siempre es en este sentido. ¿Listo? Siempre vamos analizando en este sentido. Es decir, primero analizamos si n no es constante, luego analizamos si hay repetición, luego analizamos si no hay repetición, si hay orden o no hay orden. ¿Listo? Esa es la forma en que vamos mirando el cuadro. Ok, para este primer ejercicio dice, para abrir este candado se requiere hallar la clave que consta de 5 espacios. Eso quiere decir que lo primero que tenemos que entender es cómo se forma el grupo, chicos. Recuerden que tienen que pensar es en el grupo. Y después analizamos el conjunto. No sé si recuerdan la diferencia entre conjunto y grupo, ¿no? Dijimos que el conjunto es el que tiene los elementos y el grupo es el que nosotros formamos con esos elementos, ¿ok? O sea que este conjunto es el que contiene los elementos A, B, C, D, E, F, los que sean, y con esos elementos nosotros formamos los conjuntos, perdón, los grupos. ¿Estamos? Para que vayamos teniendo claridad sobre lo que estamos diciendo. Entonces, para este ejercicio, el grupo se forma ¿con qué se forma el grupo? El grupo para nosotros es la clave, ¿cierto? La clave de ese criptes. Este es el grupo. Eso quiere decir que, ¿cómo se formaría esa clave o ese grupo? ¿Con las letras del alfabeto? Con las letras del alfabeto, ¿cierto? O sea que el grupo se forma con letras del alfabeto. Significa que el conjunto, ¿qué sería? El grupo serían 5 letras del alfabeto. Del alfabeto. ¿Y qué sería el conjunto? La cantidad de letras que tiene el alfabeto. Bueno, el alfabeto, sí, exacto. El alfabeto. 32. ¿Listo? ¿Cuántas letras trae el alfabeto? Y eso lo dijimos hace tiempo, que íbamos a tener determinada cantidad de letras. 27. 27. ¿Por qué eran 27 si en el alfabeto aparece la E, la Ch? ¿No recuerdan por qué? Porque esas son como dos letras juntas y pues en el alfabeto de ahora no están. Correcto, correcto. Porque no teníamos en cuenta esas letras que tienen, pues digamos que doble letra. Entonces, por ejemplo, la Ch no la tenemos en cuenta porque tiene la C y la H. La L tampoco la tenemos en cuenta porque para nosotros es doble L. Lo mismo que la R tampoco la tenemos en cuenta, ¿no? Por eso esas 3 letras las eliminamos. Eso significa que aquí, voy analizando ahora sí esta primer parte. ¿Todos los elementos salen del alfabeto o hay alguno que salga de otro grupo?
Todos salen del alfabeto. Todos salen del alfabeto, por lo tanto esto no se cumple. Esto no se cumple porque todas las letras salen del alfabeto. Ok, ahora vamos con lo otro. Vamos con esta otra parte. ¿Con repetición o sin repetición? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es posible que yo coloque dos veces la misma letra o no es posible? Sin repetición. O sea que no puedo colocar dos veces la misma letra. No, no, pues. No existe la clave A, ¿no? No, ¿Y por qué no? ¿En dónde dice? porque en el enunciado dice que solo, o sea, solo con una de las letras. A ver, O sea, no se pueden repetir. veamos. Dice, para abrir este candado se requiere hallar la clave que consta de 5 espacios. Cada espacio se puede llenar con una sola de las letras, pero es cada espacio. Ahí no nos está diciendo que yo no pueda repetir la letra. Lo único que me está diciendo es que en este espacio no puedo colocar la A con la B. No puedo colocar dos letras. Es lo que dice ahí. ¿Ok? Así que ahí lo que tuviste fue un error de interpretación del enunciado. Vuelvo y repito, ahí lo que dice es que en cada espacio solamente se puede colocar una letra del alfabeto. ¿Ok? Pero no que no se puedan repetir. Ah, ok. Este caso sí, este caso sí tiene repetición. Por lo tanto, cumple esta condición. Cumple la condición de que tiene repetición. Por lo tanto, aplicamos ley de multiplicación. ¿Ok? N, recuerden que N se refiere a la cantidad de elementos que tiene el conjunto. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto? ¿Cuántas letras tiene? Pues dijimos 27. Y R es la cantidad de elementos que tiene el grupo. ¿Cuántos elementos o cuántas letras va a tener la clave? 5. 5. O sea que R es igual a 5. ¿Listo? Ese ejercicio, entonces lo solucionamos como n elevado a la r, que sería 27 elevado a la 5. Seguramente les da un valor bastante grande, pero pues eso es lo que ocurre siempre con los conteos. Normalmente tenemos números muy grandes. Eso nos da 14 millones. A ver, porque se me perdió aquí el numerito. $14.348.000 907 claves. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? Profe, una pregunta. Bien. Es que todavía no entiendo muy bien lo de si n es constante o si no es constante. Vuelvo y te digo, supongamos, no vamos a poner la clave tan grande. Supongamos que una clave, solamente la clave va a tener un número y va a tener una letra. ¿Cierto? Esta es la clave. Para el primer espacio, ¿de dónde salen digamos que los códigos que utilizo? ¿Sale del alfabeto? O sea, los números, el primer espacio. Ah, esto sale de los números, ¿cierto? Y el segundo espacio, de dónde lo saco? ¿Del alfabeto o de los números? Alfabeto. Ok. ¿Estos dos elementos saldrían de los mismos conjuntos? No. Ah, ok. Eso es esto. Eso significa que n no es constante. Cada elemento sale de un grupo distinto. Ahora sí, Ya, gracias, profe. si yo voy a hacer parejas y un estudiante sale de grado noveno y el otro estudiante sale de grado octavo,
Aquí vuelve a ocurrir lo mismo. El estudiante que voy a asignar aquí es de un grupo o de un conjunto y el estudiante que asigno aquí es de otro conjunto. Por lo tanto, va a pasar exactamente lo mismo. Ahora sí, mejor. Sí, señor, gracias. Listo. Por eso es que vuelvo y repito, cuando ustedes vayan a analizarlo, lo primero que tienen que mirar es qué va a ser el grupo. Eso es lo primero que yo tengo que mirar. Bueno, y aquí quién va a ser el grupo para poder saber cómo se conforma ese grupo. Ah, es que el grupo tiene que salir así, tiene que venir así. ¿Ok? Bueno, Ok. el segundo ejercicio. A ver, que no se deja copiar. Aquí está. Dice, una editorial desea imprimir un libro que incluya un cuento infantil, uno de Navidad y uno de terror. Para esto abrió un concurso y escogió 5 cuentos infantiles, 3 de Navidad y 4 de terror. ¿Cuántos libros distintos podría imprimir con estos cuentos? Aquí, importante tener en cuenta esto. Y aquí es donde nosotros sabemos el conjunto, o, perdón, el grupo. El grupo siempre lo vamos a identificar porque es el que estamos contando. Entonces, el grupo va a ser los libros, no los cuentos, los libros. ¿Ok? Ahora, pensemos en cómo es que dice aquí que se forman los libros. El libro, ¿qué es lo que debe traer? Entonces, ¿qué es lo que debe traer el libro? Véanlo, aquí está. Un cuento infantil. Ah, eso significa que debe tener un cuento infantil. ¿Qué más debe tener? Un cuento de Navidad. Debe tener uno de Navidad. ¿Qué más debe tener? Uno de terror. Ahí está el conjunto que se forma con un cuento infantil, uno de Navidad y uno de terror. ¿Ok? Volvemos a lo mismo. Los elementos para infantiles salen del mismo conjunto de los elementos para Navidad y del mismo conjunto de los de terror. No. No, porque aquí precisamente nos sigue diciendo, para esto abrió un concurso y escogió 5 cuentos infantiles. Por lo tanto, para escoger o para asignar el infantil tenemos un conjunto que tiene 5 elementos. Para escoger el de Navidad tenemos un conjunto que va a tener 3 elementos y para el de terror tenemos un conjunto que va a tener 4 elementos. En este caso se cumple que n no es constante. ¿Sí ven la diferencia? Por lo tanto, si n no es constante, resolvemos multiplicando por los 3 tamaños de conjuntos, es decir, multiplicamos 5 multiplicado por 3 y por 4. Y eso creo que da 60, ¿no? Respuesta, se podrían imprimir, se pueden imprimir 60 libros distintos. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Si han acertado o no han acertado? Sí. Sí. Bien.
Listo, vamos con el siguiente. ¿De cuántas formas diferentes se puede componer una junta directiva compuesta por presidente, secretario, tesorero y vocal? Si hay 8 candidatos para los cargos. Entonces, ¿qué sería aquí nuestro grupo? ¿El grupo qué es? La junta directiva. Correcto, es la junta. ¿Cuántos elementos entonces tiene esa junta? 4. 4 porque tiene un presidente, tiene un secretario, tiene un tesorero y va a tener un vocal. Ahí están los 4 elementos. ¿Ok? Ahora pensemos en el conjunto. El conjunto dice que hay 8 candidatos para los cargos. Entonces el conjunto son los 8 candidatos. En este caso, todos los elementos salen del mismo conjunto, ¿cierto? Por lo tanto, otra vez, esto no funciona. Todos los elementos salen de los 8 candidatos. Pregunto, ¿habrá repetición o no hay repetición? Sin repetición. Sin repetición. No puede haber repetición, lógicamente, porque no es posible que una misma persona ocupe varios cargos. Por lo tanto, esto tampoco se cumple. Así que ahora venimos a la siguiente opción y es, ¿eso tiene orden o no tiene, o no tiene orden? Tiene orden. Tiene orden. Recuerden, siempre que existen esos cargos es porque existe orden y aquí tenemos es una permutación. Entonces, para nuestro caso, R es igual a 4 y N es igual a 8 y planteamos una permutación. Esto sería 8 permutado 4, que habíamos visto que se resolvía como 8 factorial sobre 8 menos 4 factorial. Que como la parte de abajo nos da 4, 4 factorial lo simplificamos con lo de arriba, por lo tanto va a quedar 5 por 6 por 7 y por 8. ¿Cuánto daría todo eso? 1680. 1680. Correcto. Respuesta. Se pueden formar se pueden formar 1680 juntas distintas. ¿Ok? Siguiente ejercicio. Me trae una numeración que no trae, que no corresponde. Dice, los gemelos Sergio y Henry deben presentar un proyecto para el Día de la Ciencia. Cada uno debe encontrar la mejor fórmula para un producto cosmético. Para tal fin, deben experimentar variando el orden. Aquí importantísimo tener en cuenta esto, que lo que piden es variar el orden de adición de los ingredientes.
Como ustedes se dan cuenta, pues, en las opciones de respuesta, lo que se quiere comparar es la cantidad de experimentos que tiene que hacer Sergio y la cantidad de experimentos que tiene que hacer Henry. Eso es lo que las opciones de respuesta básicamente llevan a eso. Por lo tanto, lo que tenemos que calcular es la cantidad de experimentos de Henry y por otro lado, la cantidad de experimentos que tiene que hacer Sergio. Creo que primero habla de Sergio, ¿cierto? Sí. Entonces dice, Sergio había preseleccionado 6 sustancias, por lo tanto, N vale 6. Y ahora cree que su producto debe contener 4 de ellas, es decir, que R vale 4. Henry, en cambio, había preseleccionado 8 sustancias. N es igual a 8. Para los ensayos y piensa que con solo 3 de ellas es suficiente. R va a valer 3. ¿Listo? Entonces, de ahí vamos a tener que hacer nuestros cálculos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? No, no hay ninguna No, pregunta. profe. Listo. Ya lo que tenemos entonces que analizar es el tipo de conteo que se va a hacer. ¿Ok? Entonces, definitivamente, en ambos casos, los elementos salen de lo que se ha preseleccionado, ¿cierto? O sea que para Henry, sus 3 elementos salen de su conjunto de 8. Para Sergio, sus 4 elementos salen del conjunto de 6. Por lo tanto, N es constante. Lo otro es la repetición. O sea, que yo estoy por aquí, ¿no? Ya descarté esto porque siempre salen del mismo grupo. Lo otro es, ¿eso tendrá repetición o no tiene repetición? ¿Qué dicen? Como no están muy habladores, eso significa que no tiene repetición. Si tuviera repetición, entonces estaríamos diciendo que es posible que el producto cosmético solamente tenga un compuesto. Es posible, no que sea obligatorio, pero sí sería posible que tuviera un solo producto, un solo ingrediente. Y aquí dice que el de Sergio va a contener 4, no uno, sino que tiene que tener 4 elementos. Por lo tanto, no tiene repetición. Es un conteo sin repetición. ¿Ok? Entonces, ya eliminamos estas 2 opciones. Y lo último es, ¿eso tendrá orden o no tiene orden? Por eso les señalaba aquí que exige que ellos varíen el orden. Por lo tanto, sí tiene orden. Si tiene orden, entonces corresponde a permutaciones. En el primer caso, en el caso de Henry, será 8 permutado 3. En el caso de Sergio, será 6 permutado 4. Esto es 8 factorial sobre 8 menos 3 sería 5 factorial, que se resuelve como 6 por 7 por 8. ¿Cuánto da eso? 6 por 7 por 8. 336. Es la cantidad que tiene de experimentos que tiene que hacer Henry. Por el lado de Sergio serían 6 factorial sobre 6 menos 4, 2 factorial, que se resuelve como 3 por 4 por 5 por 6. ¿Ok? ¿Cuánto daría eso? 3 por 4 por 5 por 6. 360. Y ahora sí podemos mirar las opciones de respuesta. Dice, opción A,
Sergio debe hacer 60 más que Henry. ¿Sí es eso? ¿Aquí sí hay diferencia de 60? No. La diferencia no es de 60. Por lo tanto, esta opción no corresponde. Henry debe hacer 36 experimentos más que Sergio. Pues aquí Henry hace menos que Sergio, por lo tanto, esta tampoco sirve. Sergio y Henry deben hacer el mismo número. No, tampoco. Última opción, Sergio debe hacer 24 más. Efectivamente, 360 menos 336